Nunca había recibido un golpe tan grande en la vida. Ese hombre, mi esposo, quien compartió mis sueños y con quien pasé toda una vida, me dejó, y lo hizo por una joven de 20 años que es mi sobrina. El dolor era tan intenso que sentía como si no pudiera respirar. La traición ardía dentro de mí como un fuego que nunca se apaga. Me preguntaba constantemente, ¿qué hice para merecer esto? La casa, que solía estar llena de risas y resonantes conversaciones en aquellos primeros días, ahora estaba tan silenciosa que el sonido del viento golpeando los vidrios sonaba como un grito. Me había encerrado en mí misma. No quería ver a nadie ni hablar con nadie. Me sumergí en el trabajo, pensando que eso me ayudaría a olvidar, pero nada funcionó. La verdad es que estaba sola, y muy sola. Con el tiempo, heredé una gran finca de mi familia. Era una granja con amplias tierras y muchos trabajadores. Estaba en una buena situación económica, pero el dinero no llenaba el vacío que tenía dentro de mí. Por mucho que me esforzara, ese vacío seguía allí. Me sentía como si estuviera dividido en 1000 pedazos. Habían pasado 3 años desde el día en que todo ocurrió, y de alguna manera increíble, no había podido relacionarme con otro hombre desde entonces. A veces, las noches de soledad eran tan intensas que no podía dormir. Mirando al techo, me perdía en mis propios pensamientos y trataba de seguir adelante con la vida. Pero sentir que no estaba viviendo de verdad era insoportable. Por mucho que intentara ser fuerte, no podía controlar nada, solo el deseo. Durante el día, podía afirmar que todo estaba bien. Era independiente y nada me afectaba. Pero cuando llegaba la noche y la casa se volvía silenciosa, el deseo me consumía. Sin querer, esa hambre me llevaría a tomar decisiones que podrían cambiarlo todo. Había muchos trabajadores en la finca. Cada uno de ellos tenía una historia única, responsabilidades y miradas curiosas, pero no podía sacar de mi mente a uno en particular. Rafael siempre había sido un hombre silencioso y distante, pero su presencia pesaba en el aire. Parecía que llevaba el mundo sobre sus hombros. Siempre era serio y estaba completamente enfocado en su trabajo. Rafael mostraba respeto sin decir una palabra. Era un hombre de gran poder. Había algo en él que me impactaba. A pesar de no haber tenido la oportunidad de acercarme a él, no podía evitar observar sus movimientos. Cada vez que pasaba, sentía un escalofrío. Era una mezcla de curiosidad y deseo que no podía controlar. Rafael era un hombre grande y fuerte. Parecía haber sido moldeado personalmente por un trabajo duro. Era reservado. Su situación me hacía querer saber más sobre él. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Y por qué siempre parecía tan aislado? Estas preguntas comenzaron a ocupar más espacio en mi mente y trataba de apartar esos pensamientos. Hacía un esfuerzo, pero era imposible. Cuanto más lo veía, más aumentaba mi deseo de conocer los secretos que escondía. Con el tiempo, la tensión entre nosotros creció. No era una tensión ordinaria, era algo que me incomodaba. Era como si hubiera un hilo invisible entre nosotros. El hilo estaba tenso hasta el límite y estaba a punto de romperse en cualquier momento. Y aunque no intercambiábamos muchas palabras, sentí que él también se daba cuenta de esta situación. Sus miradas eran misteriosas, pero intensas, lo que lo hacía aún más evidente. Trataba de mantenerme fuerte. Recordaba que no debía involucrarme con alguien allí, pero ¿cómo podía resistirme? Cada vez que lo veía, sentía que algo despertaba dentro de mí. Un deseo que no había sentido en mucho tiempo. Una curiosidad peligrosa. Sin querer, sabía que un día él volvería a mí. Sabía que esto me llevaría por un camino sin retorno. Rafael era un misterio, y por mucho que intentara ignorarlo, sabía que ese secreto me atraía aún más. No sabía a dónde me llevaría esto, pero en realidad, cada día deseaba aprender más cosas en la finca. Era un día como cualquier otro. Los trabajadores habían recibido sus salarios y, como de costumbre,
corrían a la ciudad en busca de diversión. La granja estaba sumida en un silencio casi inquietante y usaba esos momentos para dar paseos en soledad, despejar mi mente y tratar de alejarme de los pensamientos que me perturbaban. Caminaba junto al río. Siempre me ha gustado el sonido del agua. Su sonido me relajaba y parecía limpiar un poco la tristeza que llevaba dentro. Ese día, mientras caminaba sumido en mis pensamientos, escuché un extraño ruido a lo lejos. Era como un gruñido reprimido. Era como si hubiera alguien allí, pero no quería ser descubierto. Mi corazón se aceleró. No sabía qué esperar. En estos paseos, siempre actuaba de forma instintiva. Llevé mi mano hacia el arma que tenía a mi lado y me acerqué en silencio. Me escondí detrás de un árbol sin hacer ruido. En ese momento, vi a Rafael allí, apoyado en un árbol, solo, pero no era como lo esperaba. Estaba relajado. Esta escena me tomó completamente desprevenida. Nunca hubiera imaginado ver a Rafael, siempre serio y reservado, en una situación así. No podía creer lo que estaba viendo. Estaba tan vulnerable, tan rendido, que parecía otra persona. Por un momento, no supe qué hacer. Me quedé paralizada. Mi primer instinto fue huir de allí, pero había algo que me mantenía en ese lugar. No podía apartar la mirada de él. Observar a un hombre tan fuerte, tan seguro de sí mismo, tan cerca de mí, me afectaba de manera inesperada. Todo mi cuerpo reaccionaba de una forma que no podía controlar. Era como si estuviera atrapada en una trampa. Lo que veía hipnotizaba mis ojos. No quería perderlo de vista. Con cada uno de sus movimientos, mi deseo crecía. Sabía que debía alejarme de allí. No tenía derecho a estar allí, pero algo dentro de mí no me permitía irme. De repente, hice un pequeño movimiento sin querer. Mis pasos sobre las hojas secas hicieron ruido. Mi corazón se me subió a la garganta. Pensé que me vería. Todo estaba arruinado, pero tuve suerte. Aún así, no se dio cuenta de mi presencia. En ese momento, esa experiencia se grabó en mí como una señal. Ver a Rafael en esa situación, de una manera tan intensa y poderosa, nunca saldría de mi mente. Mientras regresaba a casa, intenté borrarlo de mi cabeza, pero era imposible. Esa imagen seguía perturbándome y sabía que a partir de ese día, nada sería igual. Después de ese día, la imagen de Rafael nunca salió de mi mente. Era como una película que se repetía. Intenté concentrarme en las labores de la finca, pero el deseo que crecía dentro de mí era más importante que todo. No era solo una curiosidad pasajera, era algo que me había atrapado. Sabía que si no hacía nada, ese deseo me consumiría durante días. Reflexioné sobre esto, traté de luchar contra ese deseo. Cuestioné si era correcto o si estaba cometiendo un gran error, pero en el fondo sabía que ya había tomado una decisión. Cada vez que veía a Rafael, ese sentimiento se hacía más fuerte. Lo necesitaba y lo más importante, él también me necesitaba. Quería que él lo deseara, así que hice un plan. No podía actuar sin pensar. Después de todo, no quería que las cosas se salieran de control. Necesitábamos un momento a solas. Nadie en la finca debía sospechar. No quería dejar ninguna pista o duda atrás. Planeaba enviar a todos los trabajadores a una tarea lejana de la casa. Un trabajo que los mantendría ocupados por horas. Todos, excepto Rafael. Esa mañana, di instrucciones claras a cada trabajador para diferentes tareas. Inventé reparaciones temporales y largas misiones. Todos estaban lejos de la finca. Cuando todos estaban listos para irse, llamé a Rafael y le dije, «Tú te quedarás». Traté de mantener mi voz firme sin revelar mis verdaderas intenciones. «Necesitas ayudarme con una parte de la cerca cerca del bosque, al norte». Aceptó sin dudar. Solo asintió con la cabeza y fue a preparar los caballos. Mi corazón latía descontroladamente, pero no lo dejé ver. El silencio en la finca resonaba dentro de mí.
Al ver a Rafael acercarse con los caballos, pensé que todo se estaba volviendo más real. Estaba a punto de cruzar una línea de no retorno. Montamos en silencio y partimos sobre la tierra seca. El sonido de los caballos era como el único sonido en el mundo. Cada paso nos acercaba más a ese lugar, al bosque que se había convertido en un imán para mí. Había una tensión proveniente de no saber lo que pasaba por la mente de Rafael. Sabía que cuando llegáramos, todo cambiaría para siempre. Al llegar, desmonté de mi caballo con calma y tomé una profunda respiración para recomponerme. Él todavía estaba montado, esperando a ver qué haría. Tenía el control. Sabía lo que quería y estaba lista para hacerlo. La única pregunta era cómo reaccionaría cuando se diera cuenta de la verdad. Al desmontar, sentí el viento en el aire. Sentí que la tensión se había liberado. Rafael todavía estaba montado en el caballo, mirándome. Sin saber qué iba a pasar, respiré hondo y traté de actuar con una sonrisa tranquila que indicara que todo estaba bajo control. Sin embargo, mi corazón latía tan rápido que estaba segura de que él podía oírlo. Mi plan estaba a punto de hacerse realidad, pero ahora estábamos aquí, y la realidad de todo me había abrumado de repente. «Rafael», dije, con una voz más decidida de lo que esperaba. Como siempre, obedeció sin cuestionar. Me acerqué a la cerca derruida. Me seguía como si hubiera un verdadero problema. Estaba esperando instrucciones. Pero al acercarme al árbol donde lo había visto días antes, los recuerdos me envolvieron. Recordé esa escena y lo que había despertado en mí. Era imposible olvidar esos deseos. Finalmente, me volví hacia él y sin poder controlarme, las palabras salieron de mi boca. «Rafael, sé lo que haces cuando piensas que nadie está mirando». Se quedó en silencio, pero por un momento sus ojos llamaron mi atención. Parecía como si estuviera tratando de entender lo que quería decir. El tiempo se detuvo. El aire a nuestro alrededor se había vuelto denso. Podía sentir el calor que subía de mi cuerpo y en ese instante supe que no había vuelta atrás. No esperé su respuesta. Di un paso para cerrar la distancia entre nosotros. Él se quedó inmóvil. Quizás estaba sorprendido. Tal vez yo dudaba, pero sabía que esto no solo se trataba de mí. Había una chispa de curiosidad y deseo dentro de él. Tomé su mano y la coloqué suavemente sobre mi cuerpo. Su toque fue como una descarga eléctrica y esa sensación me afectó de una manera inesperada. Mi corazón latía con fuerza. La adrenalina corría por mis venas. Él no dijo nada, pero tampoco se echó atrás. El siempre fuerte y seguro Rafael ahora estaba delante de mí de una manera que nunca antes había imaginado. Vulnerable. Sus ojos lo decían todo. Aunque no pronunciara una sola palabra, la barrera que siempre había entre nosotros se había derrumbado. Y en ese momento supe que nada volvería a ser igual. «Vi ese día», susurré, y él, incapaz de contener el deseo en mi voz, me miró. Finalmente, entendió lo que quería decir. La cerca no era el problema. No se trataba de trabajo, se trataba de nosotros. Era algo que había estado acumulándose durante mucho tiempo. Aunque aún no lo hubiéramos aceptado, me acerqué sin dudarlo. Nuestros cuerpos casi se tocaban y el calor que emanaba de él era abrumador. Era irresistible. Lo que ocurrió después era inevitable. Mi primer toque en él hizo que todo el control que había estado tratando de mantener se desmoronara. Y en ese instante, finalmente comenzó lo que había deseado durante tanto tiempo. Después de ese primer toque, el mundo que nos rodeaba parecía haber desaparecido. Cuando el cuerpo de Rafael tocó el mío, sentí una sensación que nunca antes había experimentado. Era como si quisiera protegerme. Todos los muros que había construido se derrumbaron de repente. En ese instante, ya no me importaba nada de mí. No quería luchar contra el deseo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Rafael, que siempre había sido introvertido, ahora parecía tan entregado como yo.
Sus toques eran firmes pero suaves. Cada vez que nuestras pieles se encontraban, no podía controlar cómo reaccionaba mi cuerpo. Era como si todo el deseo reprimido, después de aquellas noches solitarias, finalmente hubiera encontrado una salida. Y lo peor de todo era que no quería que eso terminara. Con cada movimiento, la tensión aumentaba. Era como si estuviéramos bailando. Ambos no queríamos detenernos y el ritmo se aceleraba con cada segundo. La sensación de distancia solo intensificaba la conexión. Sabía que era algo que no debíamos hacer. Era consciente de que podría tener consecuencias complicadas, pero en ese momento nada más importaba. Solo existía el ahora. Solo estábamos Rafael y yo. Rafael me atrajo aún más cerca, y nuestros cuerpos estaban tan próximos que esa sensación se sentía como si hubiera sido nuestro destino desde el principio. El deseo era tan intenso que dolía. Una hambre desconocida, pero ya no podía ignorarse. Cada vez que pensaba que estaba al borde del abismo, me llevaba aún más lejos. Los toques, los besos, la forma en que me sostenía. Todo era tan abrumador que me costaba respirar. Pero esto no era solo físico. Había un vínculo inexplicable en su interior, pero estaba allí. Quizás era el resultado de haber estado reprimiéndonos durante tanto tiempo, ignorando lo que crecía entre nosotros. Pero en ese momento, lo único que sabía era que mi deseo lo superaba todo y que me había entregado completamente a él durante años. Viví sin experimentar una pasión de este tipo. ¿Alguna vez volvería a sentirme tan viva? Pero en los brazos de Rafael, todas mis dudas desaparecieron. Estaba viviendo en mi estado más vibrante y no quería que ese momento terminara. Debía durar para siempre. En ese instante, quería perderme. El deseo era una ola que no podía controlar. Sentía que me estaba fortaleciendo. Ya no resistía. Estaba dispuesta a soltarme. Sin pensar en las consecuencias, sin preocuparme por lo que sucedía. Lo único que importaba era ese momento. Y en ese momento, Rafael y yo finalmente nos entregamos a lo que siempre había existido entre nosotros. Después de esas semanas locas con Rafael, sentí que algo en mi interior había cambiado para siempre. Ya no era la misma. Ya no era la mujer engañada y despreciada. Ahora tenía el control. Era dueña de mi deseo. Con este nuevo poder, surgió un deseo irresistible de mostrarle lo que había perdido. Sabía que todavía estaba con mi sobrina de 20 años. Esa joven me había llevado a cuestionar mi valor como mujer. Pero ahora sabía quién era, y no importaba cuánto tiempo pasara con ella, sabía que nunca encontraría lo que había encontrado con Rafael. En ese momento, se me ocurrió una idea que parecía equivocada, pero era una locura. Decidí enviarle un mensaje a mi exmarido, y no sería un mensaje común. Quería que viera lo que se estaba perdiendo. Quería que supiera que era mejor para él. No lo necesitaba para lo que deseaba. Tomé mi teléfono y comencé a buscar una foto de Rafael. Una foto que mostraba claramente lo que representaba para mí. Esa foto, esa imagen lo decía todo. Poder, deseo y las emociones que despertaba en mí. Mientras escribía el mensaje, mi corazón latía con fuerza. «Mira lo que has perdido», escribí sin dudar. Sabía que era provocativo. También sabía que estaba jugando con fuego, pero había algo dentro de mí que decía que no debía hacerlo. Había algo que él necesitaba saber. Tenía que saber que había dado un paso adelante y que era más feliz que nunca en mi vida. Sonriendo, presioné el botón de enviar. Después de enviar el mensaje, el tiempo comenzó a pasar más lentamente. Imaginé cómo reaccionaría al ver la foto y darse cuenta de que vivía con una pasión tan intensa. Esto era algo que nunca podría darle. Poco después, mi teléfono vibró y recibí una respuesta. Cuando abrí el mensaje, vi que me había bloqueado. Esa ira, quizás vergüenza, me hizo reír. No tenía el valor de enfrentar la realidad. Tampoco tenía el valor de verme feliz. No se conformó con menos.
Había demostrado que la pasión no conoce límites y ahora la gente esperaba que yo fuera como ellos querían. Ya era libre, me había liberado de las cadenas del pasado. También era libre de los juicios de los demás. Y más allá de eso, estaba lista para avanzar y vivir mi vida como quisiera. Mi exmarido podría haberme retenido, pero en lo más profundo de mi ser, la duda lo carcomía. Siempre se preguntaría qué había perdido, y eso era yo. Llevaba semanas viviendo en una tormenta emocional con Rafael, y parecía que nuestra relación había alcanzado un punto de no retorno. Lo que había comenzado como un deseo incontrolable se había convertido en algo mucho más grande. ¿Qué era? Era algo que no podía explicar del todo. Ya no era solo su cuerpo o su toque, era la forma en que me traía de vuelta a la vida, la forma en que me hacía olvidar todo lo que había vivido. Pero, como en una historia de pasión prohibida, las cosas comenzaron a complicarse. Rafael y yo teníamos que mantener todo en secreto. Después de todo, él era el sirviente de la granja. Yo, en cambio, era la dueña de la granja. Nadie debía saber lo que sucedía entre nosotros, pero la tensión de ocultar un secreto tan intenso hacía que todo fuera aún más emocionante. Cada mirada secreta, en los momentos en que no había nadie, cada toque robado fortalecía aún más los sentimientos entre nosotros. Pero un día, ocurrió algo que lo cambió todo. En ese momento, estábamos juntos. El mundo a nuestro alrededor parecía haber desaparecido. Nuestro deseo nos había tomado por completo y no podíamos contenernos. Mientras nos sumergíamos en esa intensa pasión, no nos dimos cuenta de lo que sucedía a nuestro alrededor. Luego, escuché un sonido diferente. Un sonido de respiración pesada, pero no era nuestra respiración. Mientras mirábamos a nuestro alrededor, nos detuvimos de inmediato. Aún estaba sin aliento y no podía entender de dónde provenía ese sonido. Intenté identificar la fuente y luego lo vi en una esquina más oscura. Un trabajador de la granja estaba allí, escondido, observándonos. Parecía completamente congelado, como si lo hubieran sorprendido en el acto. Pero al mismo tiempo, sus ojos no estaban en nosotros. Claramente, había estado allí por mucho tiempo, observando todo. En ese momento, algo extraño sucedió dentro de mí. En lugar de miedo o vergüenza, un tipo diferente de adrenalina me invadió. Saber que había alguien observándonos, que había un testigo de lo que sucedía entre nosotros, intensificaba aún más lo que deseaba. Era como si esta situación le hubiera añadido una nueva dimensión a nuestra relación. Era algo que nunca había experimentado. La mirada hipnotizada del trabajador, completamente absorto en lo que veía, lo hacía sentir todo aún más intenso. Rafael también notó al trabajador y dudó por un momento. Vi un conflicto en sus ojos. Estaba tratando de decidir qué hacer, pero en el fondo, él también era mío. Sabía que sentía la presencia del observador. Su mirada atenta añadía emoción a todo, agregando una nueva capa a nuestra relación. Era algo que ni siquiera podía imaginar, pero ahora parecía inevitable. Cuando el trabajador se dio cuenta, salió de su escondite sin hacer ruido. Pero desde ese momento, supe que él llevaba nuestro secreto, y eso era una situación extraña. De alguna manera, nos acercó aún más. La relación entre Rafael y yo ya era intensa, pero ahora había adquirido una nueva dinámica. Era algo que nos conectaba a un nivel más profundo. El hecho de estar siendo observados, de haber alguien que conocía lo que sucedía entre nosotros, nos empujaba aún más al centro de esta tormenta emocional. Desde ese momento, todo cambió. Sabía que si continuábamos, correríamos un gran riesgo, pero también sabía que era imposible detenernos. El deseo entre nosotros ahora se estaba moldeando a través de la mirada del observador, y eso se estaba volviendo cada vez más insoportable. Cada vez que nos encontrábamos, el recuerdo de ese momento estaba con nosotros. Durante semanas, nos había unido más que nunca. Con el tiempo,
La apasionada y secreta atracción que había comenzado entre Rafael y yo empezó a mostrar sus complicaciones. No solo teníamos que esconder nuestra relación de todos en la granja, sino que la intensidad que sentíamos también estaba generando dificultades. En cada encuentro nos sentíamos al borde de un límite. No sabíamos lo que estaba sucediendo abajo. Rafael, que siempre había sido muy controlado, comenzó a mostrar signos de ansiedad. Podía verlo en sus ojos. Teníamos que ser más cuidadosos en nuestros movimientos. Esta pasión desenfrenada no duraría para siempre. Por otro lado, si no estabas dispuesto a aceptarlo, este sentimiento no disminuiría. Sin embargo, las circunstancias estaban empeorando. El trabajador que nos vio en el bosque nunca habló, pero sabía que el secreto se sostenía por un hilo delgado. A medida que pasaban las semanas, la tensión en la granja aumentaba. Los otros trabajadores comenzaron a sospechar que había algo entre nosotros. Empezaron a mirar con más curiosidad, pero no podían entender exactamente lo que estaba sucediendo. Si no teníamos cuidado, todo saldría a la luz pronto. Después de un encuentro con Rafael, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida. Estábamos acostados uno al lado del otro. Nuestra respiración aún era irregular. Miraba al techo y pensaba en lo que habíamos vivido juntos. Pasión, deseo, escapadas secretas. Todo eso me hacía sentir más viva que nunca en años. ¿Podríamos seguir adelante? El silencio que siguió me daba la respuesta que temía. No dijo nada, pero sabía lo que pensaba. Él también sentía lo que yo sentía. No podíamos continuar así. Nos estábamos acercando a un punto sin retorno y pronto tendríamos que tomar una decisión. Esa noche, mientras Rafael se levantaba y se preparaba para volver a su gabinete, sentí un vacío en mi interior. Sabía que estábamos viviendo los últimos momentos de este amor salvaje y prohibido. No porque no quisiéramos continuar, sino porque las circunstancias nos obligarían a hacerlo. Y aunque fuera doloroso aceptar esta situación, sabía que el final estaba cerca. Decidí que al día siguiente tendría que tomar una decisión. No podía seguir dejándome llevar en este ciclo de deseo e incertidumbre. Tenía que enfrentar la realidad. Lo que estábamos viviendo era intenso, era real, pero era efímero, y eso era doloroso. Sabía que había llegado el momento de dejarlo ir, Rafael. Teníamos que avanzar antes de que todo comenzara a desmoronarse. Hablé con Rafael, y por primera vez vi el mismo dolor en sus ojos. Era el final, y de alguna manera se sentía aliviado por no tener que tomar esta decisión solo. Nuestras despedidas fueron silenciosas, sin grandes palabras ni promesas. Solo nos miramos. Sabiendo que lo que vivimos era único, regresé a casa con una mezcla de alivio y tristeza. Pero era el momento de seguir adelante. Lo que experimentamos nunca será olvidado. Las huellas del amor siempre quedarán. Sabía que llevaría esto conmigo, pero también sabía que estaba listo para la próxima etapa de mi vida.